Volví a casa por una migraña que no cedía. De esas que te parten el día en dos y convierten las luces fluorescentes en agujas. El tablero del coche marcaba 14:47. Pensé, tengo al menos 3 horas para apagar el mundo. Apagué el motor, respiré hondo y caminé hasta la puerta. Estaba sin seguro. No era raro. Él trabajaba desde casa casi siempre. Su coche no estaba en el garaje. Tampoco me preocupé. Entré dejando el bolso sobre la consola, y entonces lo escuché. Voces bajas. Risa. Esa risa. La de mi hermana. Una campanada falsa, sonando dentro de mi cabeza. En algún lugar de mi cuerpo, una parte inocente todavía buscó una explicación simple. Habrá venido a saludar, están charlando. Pero mis manos ya temblaban. La migraña, de golpe, desapareció. Lo que se quedó fue otra cosa, un hueco frío detrás del esternón. Di dos pasos, tres. Crucé el marco del salón y el mundo se partió en silencio. Su camisa en el suelo, su piel, el vestido de ella arremangado a la cadera, la hebilla del cinturón, brillando como si aquello fuese una escena que necesitara luces. No me vieron. Estaban demasiado ocupados con el idioma de las manos. Mi nombre no salió de mi boca. No grité. El aire, sin embargo, hizo ruido al entrar en mis pulmones. Ella fue la primera en verme. Se quedó quieta, sin cubrirse, con esa mirada que uno reserva para contratiempos menores, que inoportuno. Él se incorporó despacio, sin prisa por ocultarse. Nada de pánico. Una resignación cansada en los ojos, como si llevase meses ensayando esta parte. ¿Cuánto tiempo? Escuché mi voz desde lejos, como si perteneciera a otra mujer. Él se abotonó la camisa sin mirarme. 14 meses, dijo. ¿Importa? 14 meses. Más de un año de cenas compartidas, fotos familiares, brindis en los que yo hablaba de proyectos y ellos, aparentemente, de nada. Más de un año de mi agenda llena de horas extras para pagar sus deudas, de mi gratitud porque mi hermana cuida de él cuando viajo. Más de un año de no ver lo que estaba frente a mis ojos. Ella se alisó el vestido con delicadeza, como si la escena fuese otra cosa, como si fuese la prueba de un traje. No lo planeamos, dijo. No eliges de quién te enamoras. La frase me rozó la cara como una bofetada tibia. No ardía, humillaba. Eres mi hermana Achine. Y él nunca fue realmente tuyo, respondió, satisfecha con su aforismo. No en lo que importa. Estabas siempre ocupada, siempre en el trabajo. Alguien tenía que estar aquí. Él no la contradijo. Continuó con los botones, con esa parsimonia de quien recoge después de una fiesta ajena. Podría decir que lloré, pero no. El cuerpo se me volvió piedra, la mente, archivo. Las fechas caían en mi mesa mental. Acción de gracias, mi último viaje de 3 días, aquella videollamada en la que fue ella quien contestó su teléfono. Los trocitos encajaban con precisión cruel. La risa de ella en mi salón no pareció un sonido. Fue una firma. Quiero que os vayáis, dije por fin. Ahora. Él levantó la vista. Por primera vez, algo parecido a una emoción en su rostro fastidio. Esta casa también es mía. Legalmente, no puedes echarme. Entonces me fui yo. Bien. No hubo súplicas. No hubo vergüenza. Ella levantó el bolso, lo besó en la mejilla delante de mí, y pasó a mi lado como quien sale de una tienda sin comprar nada. Él fue detrás. La puerta se cerró sin ruido. Me quedé allí, de pie, mirando el polvo moverse en el rayo de sol, como si el salón todavía fuera mi salón. Los cojines seguían en su sitio. Las fotos de boda, también. Mi hijo sonreía en el marco de la repisa, como si todos siguiéramos perteneciendo al mismo retrato. La normalidad, ese monstruo educado, hacía el dolor más indecente. Busqué el teléfono. Marqué a mi madre. Ella va a ordenar esto, me dije. Siempre lo hacía.
Cuando atendió, mi voz tropezó. Necesito que vengas, dije. ¿Qué pasa? He llegado a casa y... Me caí en la frase. Tragué. Mi marido y mi hermana. Llevan. Más de un año. Silencio. Lo suficiente para creer que la llamada se había cortado. Mamá. Estas cosas pasan, dijo por fin, la voz tensada como un moño. Hablamos luego. Estoy ocupada. Colgó. Noté cómo esa frase, estas cosas pasan, se instalaba en mí como una espina vieja. Salí de la casa con el mismo bolso con el que había entrado. Conduje hasta un motel barato cerca de la autopista. Olor a limpiador industrial. Paredes finas. El grito de una tele en la habitación contigua. Me tumbé boca arriba mirando una mancha de humedad con forma de mapa. Pensé en el mapa de mi vida y en la mano que acababa de borrarle las calles. No dormí. Una migraña se acaba con oscuridad y silencio. La traición, con nada. A la mañana siguiente, regresé únicamente para recoger una maleta. No quise hacer inventario de ausencias. En la entrada, el espejo devolvió una mujer que no conocía. A veces el dolor no te rompe, te reescribe. Cerré con llave por última vez, sin saber que era la última. Mientras conducía a ninguna parte, recordé pequeños detalles como piedras en el zapato, las copas que él llenaba a su lado en las cenas, los chistes que parecían inofensivos, la forma en que mi madre miraba a mi hermana, con ternura de porcelana. La vez que me dormí en el sofá, y ellas dos, recogieron la cocina hasta tarde. Todo tenía nueva luz. Una luz desagradable, que no perdona. Paré el coche en un aparcamiento vacío y lloré por fin. No por él, no por ella. Lloré por la mujer útil que había sido hasta ese día. La que sostenía, ordenaba, pagaba, organizaba, justificaba. Lloré por la versión de mí que había creído que el amor se mantenía con planillas de Excel y buena voluntad. En el volante, con los nudillos blancos, hice un juramento tímido y feroz. No volvería a pedirme perdón por trabajar, por existir a medias para encajar en un marco que ni siquiera había elegido. El teléfono vibró. Mensaje de mi padre. Tu madre está nerviosa. Venimos el sábado a las 14 a hablarlo como adultos. No faltes. Como adultos sonaba a veredicto, a reparto de culpas donde yo sería, por supuesto, la fuerte, la razonable, la que debía entender. Apreté los dientes. La palabra familia puede significar muchas cosas. Allí empezaba a significar tribunal. Esa noche, en la cama barata del motel, imaginé el salón de mis padres como una sala de audiencias. Mi padre en el sillón, con la voz grave de quien cree que arbitra. Mi madre, con sus manos suaves listas para consolar a la persona equivocada. Mi hermana, aplicada en el arte del llanto útil. Él, con la misma resignación ensayada, hablando de divorcio amistoso, de pensar en el niño, de ser adultos. La migraña volvió, pero esta vez traía propósito. No sabía aún cómo iba a sobrevivir, tampoco sabía que habría harina, azúcar y hornos en el camino. Solo sabía que en 3 días, a las 2 en punto, me sentaría en su salón y escucharía la fábula entera. Y entonces decidiría qué parte de mí iba a salvar. Abrí los ojos en la oscuridad, con el pecho ardiendo y un hilo de voz que apenas era mío. Que empiece el juicio. El sábado a las 2, en punto llegué con puntualidad de acusada. El salón de mis padres ya estaba dispuesto como una sala de audiencias doméstica. Mi padre en el sofá corto, el de los anuncios importantes, la mano en el reposabrazos como quien sujeta un mazo invisible, mi madre en la butaca, con el pañuelo preparado para una tristeza que ya había elegido destinataria, mi hermana y mi marido sentados juntos, sin tocarse, pero con la complicidad de 2 supervivientes de la misma mentira. Mi hijo, hundido en el sillón grande, la mirada pegada a un punto indeterminado de la alfombra. No quedaba silla para mí, me quedé de pie.
El veredicto suele leerse de pie. Gracias por venir, empezó mi padre con voz de misa. Vamos a hablar como adultos, sin dramatismos, ¿de acuerdo? Como adultos significaba acepta, silencia, facilita. Estas cosas pasan, añadió mi madre, mecánica. Nadie quiere hacer daño. El amor es complicado. La palabra complicado cayó al centro de la mesa, como un objeto blando que absorbe toda responsabilidad. Miré a mi hermana. No lloraba aún. Sabía que el llanto es un recurso, y que, como todo recurso, pierde eficacia si se usa sin medida. Queremos evitar escándalos, siguió mi padre. Tu hermana es frágil, tú eres fuerte. Tienes trabajo, recursos. Ella me miró con esa mezcla de ternura condescendiente y culpa mal digerida. Ella siente más. La frase me atravesó con la familiaridad de un viejo insulto. Hemos preparado una... Mi madre buscó la palabra propuesta. Para que todo sea civilizado. Sacó una carpeta. Dentro, papeles grapados. Pocas veces una grapadora ha sonado tan cruel. Divorcio amistoso, dijo mi marido, como si repitiera la línea que le tocaba. Venta de la casa y reparto equitativo. Custodia práctica. Él se queda en la casa por la cercanía al instituto. Tu hijo puede verte fines de semana. Y, por supuesto, nada de publicar en redes. Mi madre alzó el papel. Es un acuerdo de confidencialidad. Por la familia, por nuestro apellido. El apellido. Ese escudo que no me protegió de nada. ¿Y yo? Pregunté, más para oír mi propia voz que por esperar respuesta. Tú siempre has sido resistente, dijo mi padre, satisfecho con el adjetivo. Saldrás adelante. Siempre lo haces. Miré a mi hijo. ¿Tú qué piensas? Se encogió de hombros sin mirarme. No sé, mamá. Es más fácil así. Entre semana con papá. Yo tengo cosas. Y se tragó un resto de lealtad. Ella vive cerca. Ella. El pronombre elegido, la lealtad elegida. Mi hermana, entonces, activó el temblor perfecto de la barbilla. No quería que fuera así, dijo. Me siento culpable todos los días. ¿Te crees que es fácil? Miró a mi madre y encontró la mirada que buscaba, la que aprueba la escena. Pero no elegimos de quién nos enamoramos. No elegimos. El eco de esa frase me encendió una luz roja en la nuca. Recordé la tarde del sofá. Recordé cómo me miró, sin vergüenza, con la certeza de quien se sabe justificada. Lo que sí se elige, respondí, es a quien se traiciona. Silencio. El tipo de silencio que mi familia confundía con educación. Mi padre se aclaró la garganta, el mazo otra vez en la mano invisible. No queremos convertir esto en una guerra. Piensa en la estabilidad de tu hijo. Piensa en tu trabajo, en tu futuro. Quise ir. Mi trabajo. Mi futuro. Esas eran las cosas que me estaban usando para firmar mi rendición. Firma, dijo mi marido, casi con amabilidad. Hazlo fácil. No arrastres a todos a un drama innecesario. Mi madre me tendió un bolígrafo con la delicadeza con que se ofrece un vaso de agua a alguien que se está atragantando. Leí por encima. Porcentajes que no eran porcentajes. Una línea de apoyo transitorio, que sabía a limosna. Una cláusula mordaza, donde la palabra familia aparecía como un altar. No voy a hablar de vosotros, dije. No necesito hacerlo. Ya lo hicisteis por mí. Firme. No por sumisión. Por instinto de supervivencia. A veces salvarse empieza por salir de la habitación donde intentan convencerte de que tu dolor es una exageración. Nadie se levantó a abrazarme. Nadie dijo mi nombre. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo como si llevara dentro la versión oficial de mi derrota. El sol de las 2:30 no calentaba nada. El mundo parecía un lugar sin textura. Esa noche volví al motel junto a la autopista.
€39 por un cuarto con moqueta cansada, cama que crujía por costumbre, toallas de un blanco rencoroso. En la habitación contigua discutían por dinero. Pensé que eso era lo que me quedaba, cuentas. Contar minutos, billetes, días. Puse la carpeta en la mesilla y la miré como si fuera un animal pequeño que pudiera morderme si me quedaba dormida. A la mañana siguiente hice lo que se hace cuando te arrancan el centro de la vida, moverse. Encontré un estudio en un barrio que nunca había pisado. Un rectángulo beige con una hornilla, una nevera baja y un baño con moho en la junta de los azulejos, €800 al mes. La dueña me explicó sin mirarme que no admitía retrasos. Asentí como quien acepta las reglas de un juego al que ha llegado tarde. La primera noche dormí en un colchón inflable, comprado en una tienda de descuento. Me despertó el ruido del autobús de las 6:30, como si un animal enorme respirara bajo mi ventana. Calculé la ruta al trabajo, 2 autobuses y un tren. 1 hora y 50 minutos de ida, otras tantas de vuelta. En el espejo del baño, el vapor dibujó una mujer a la que el dolor no había roto, pero sí reducido. Los fines de semana, mi hijo no vino. El primer viernes le había escrito: «Tengo tortitas para ti», respondió con un «No puedo, lo siento», que olía a plan mejor. El siguiente, examen. El otro, concierto. Dejé de comprar sirope. Dejé de contar los viernes. Fui aprendiendo la economía de la derrota. 3 camisas en rotación, un par de zapatos que conocen el metro por sus vibraciones, una lista mental de los supermercados con fruta más barata a última hora. Comía de pie, en la esquina de la encimera, para no admitir que no tenía mesa. En la oficina, la vida seguía con su banalidad intacta. «¿Estás bien?», preguntaban en tono de trámite. Yo decía que sí. El sí se convirtió en una rutina muscular, como respirar. Un martes, a la salida, esperé 20 minutos bajo una lluvia tímida que no justificaba paraguas y que, sin embargo, calaba. El autobús tardó, el tren llegó lleno, el segundo autobús no pasó. Caminé 3 paradas con los calcetines húmedos. Al entrar en el estudio, abrí la ventana para que se fuera el olor a cuerpo y cansancio. La ciudad respiraba en su propia lengua. Yo, en la mía, apenas. Mi madre llamó 2 veces. No contesté. No deseaba escuchar la versión mejorada del «estas cosas pasan». Mi padre envió un mensaje con una foto de mi hijo y mi hermana en un restaurante. Me dijo: «Mira qué mayores». Borré la conversación sin abrir la imagen. Hay apegos que para salvarte debes amputar. Una noche, exhausta, subí las bolsas de la compra y, al dejar una sobre la encimera, se volcó un paquete de azúcar. La nieve falsa cubrió la superficie en un segundo. Me quedé mirando los cristales minúsculos brillar bajo la luz pobre, como si fueran un mapa que alguien hubiera esparcido sobre mi vida. Clavé el dedo y dibujé una curva, después otra. Fue un gesto absurdo, infantil, pero el olor del azúcar me llevó a un lugar que no tenía moho ni sonidos de autobús. La cocina de mi abuela. Su voz. La harina se escucha con los dedos. No lo sabía entonces, pero ese fue el primer día que dejé de caer. A veces la cuerda aparece como un recuerdo. A veces se llama harina. A veces empieza con una vecina que llama a la puerta porque huele a chocolate al otro lado. Antes de acostarme, miré la carpeta otra vez. Tenía dentro mi pérdida narrada con lenguaje de notario. La guardé en el armario, detrás de los platos baratos, no para olvidarla, sino para darle su sitio. El estante donde se ponen los objetos que ya no son peligrosos si no los miras cada minuto. Apagué la luz. En el silencio, mi estómago habló antes que mis pensamientos. Tenía hambre. Hambre de comida, sí, pero sobre todo, de algo mío. Algo que nadie pudiera besar delante de mí y después llevarse. La madrugada olía a ciudad mojada.
y a una promesa que todavía no sabía pronunciar. Cuando amaneció, la migraña no había vuelto. En su lugar había un pulso nuevo, torpe, impaciente. No sabía cómo iba a sostenerme. Solo sabía que, si el mundo quería otro juicio, yo llevaría mis propias pruebas. Y, sin buscarlo, un pensamiento se abrió paso entre el ruido del primer autobús. Si iba a reconstruirme, empezaría por el fuego bajo y el azúcar, porque cuando nadie vino a rescatarme, vendrían el hambre y el olor a chocolate. El azúcar derramado sobre la encimera quedó ahí, como una constelación doméstica. No lo limpié enseguida. Metí los dedos. Sentí el grano hacer ruido bajo la yema, ese crujido minúsculo que mi abuela decía que era la voz de la harina cuando tenía sed, y sin plan, saqué la caja de ingredientes que me quedaban del último cumpleaños de mi hijo. Cacao, harina común, vainilla barata. La receta dormía en una tarjeta con manchas de aceite. La letra de mi abuela, redonda y segura, diciéndome desde otra época que el orden de los pasos es un método para no perderse. Encendí la hornilla. El agua tardó una vida en hervir. Medí sin balanza, con la memoria de quien ha estado mucho tiempo resolviendo cifras frías y nunca midió el peso del perdón. Cuando la masa empezó a brillar, el estudio se llenó de un olor que no era a moho, ni a autobús, ni a cansancio. Chocolate. Cerré los ojos. Por un momento, el cuerpo recordaba algo que la cabeza todavía no sabía decir: puedo hacer algo que me sostenga. El pastel salió torcido, con la barriga abultada como un mapa mal nivelado. Lo dejé enfriar en el alféizar. Corté una rebanada de pie, en la encimera, con una cuchara. No era perfecto, pero estaba bueno de una manera honesta, como una disculpa bien hecha. Me reí sola. La primera risa limpia en semanas. Una hora después, llamaron a la puerta. La vecina del 4B, una mujer de pelo gris recogido, ojos listos y un andar que no pedía permiso. Huele a gloria, dijo sin presentarse. Hace años que nadie hornea en este edificio. Le di una porción en un plato de plástico. La probó de pie, cerró los ojos con una seriedad que me conmovió. Esto se vende, dictaminó. No me discutas. Son 73 años y 2 guerras con la insulina. Sé cuando algo vale la pena. No me dijo su nombre. Me dejó su veredicto y se fue. Cerré la puerta con el pastel en la mano. Y la frase me quedó rebotando como una moneda en el bolsillo. Se vende. Había perdido casi todo lo que podía perder. Quizá lo que me quedaba era algo que pudiera ofrecer con mis propias manos. Empecé pequeño, como se empieza cuando te tiemblan las piernas. 2 docenas de cupcakes, crema de cacao y una flor torpe encima. Preparé un cartel a mano. 2 euros cada uno, caseros. Si no te gusta, no pagas. Los llevé a la oficina en una caja de cartón y los dejé en la sala de descanso. A mediodía no quedaba ni uno. Sobre la caja, billetes y monedas con un papelito. ¿Vas a traer más el jueves? El jueves llevé 4 docenas. Vendí todos. Saqué cuentas como quien acaricia un animal que no quiere asustar. De los 96 euros. 40 euros se fueron en ingredientes y transporte. Quedaban 56 euros. Me compré una libreta barata y la titulé con un marcador. Caja. En la primera línea escribí: no me muero. Abrí un perfil en Instagram con fotos malas y sinceras. @Fresh Start Bakery. La luz del estudio era cruel, así que aprendí a poner el pastel cerca de la ventana a las 6 de la tarde, cuando el sol entraba de lado y se volvía tierno. Subí historias con mis manos llenas de harina, con la manga pastelera rota y reparada con cinta. La gente respondió a esa torpeza honesta como si también necesitara verla. No todo lo bueno es perfecto. El primer encargo de verdad llegó por un mensaje. Una compañera de trabajo quería un pastel de cumpleaños para su hermana.
€60. Hice números. Ingredientes de mejor calidad, €40. Me quedarían €20 de margen y un miedo proporcional a esa cifra pequeña. Aún así, acepté. Decoré con una guirnalda hecha a mano y letras de chocolate que sudaron un poco por el calor tímido del estudio. La entregué a tiempo, con las manos temblando. La foto de la cumpleañera soplando las velas llegó esa noche. No era una gran foto, pero la sonrisa era limpia. Valió. Un viernes recibí una llamada de una voz joven, apurada. Mi pastelera ha cancelado por una emergencia familiar. La boda es en 3 semanas. ¿Puedes? La palabra boda me hizo mirar mi cocina como quien mira un patinete y le ofrecen una autopista. Pude haber dicho que no. Dije que sí. Colgué, me senté en el colchón inflable y me tapé la cara con las manos. 3 pisos, color marfil, flores en fondant. Vi videos a las 2 de la mañana de gente que parece tener 10 manos y 0 miedo. No era mi caso. Tenía 2 manos, miedo y un propósito nuevo, no fallar. Las semanas siguientes fueron un montaje de escenas mínimas. Yo amasando a las 5, yo quemando una primera tanda de merengue, yo aprendiendo a estirar fondant sin que se rompa, yo practicando flores hasta que las yemas me pidieron tregua. Cuando el horno dijo ting, por última vez, la cocina parecía un campo de batalla, pero el pastel estaba en pie. Lo trasladé como si llevara una criatura dormida. En el salón del banquete, la novia lo vio y lloró. No de decepción, de alivio. Me abrazó, dejó en mi hombro un rastro de rímel que a día de hoy no quiero lavar de la memoria. La noche de la boda, subí una foto discreta a Instagram, detalle de las flores, la luz como terciopelo. Al día siguiente, el perfil tenía más 200 seguidores nuevos. El lunes por la mañana conté 15 consultas en los mensajes. Comuniones, aniversarios. ¿Haces sin gluten? ¿Envías al otro barrio? Entre el trabajo y los encargos, mi estudio se había vuelto pequeño y caliente. Pregunté en un grupo de Facebook y di con una cocina compartida. Mesas de acero, hornos que no se apagan en cada suspiro, un reloj con manos gordas presidiendo la sala como un director de orquesta paciente. Pagué el mes por adelantado. Cuando entré por primera vez, acaricié la piedra fría de la mesa y pensé que también las superficies tienen memoria. Esta, de tanto uso, parecía decir, haz lo tuyo. La economía empezó a hablar un idioma que yo entendía. Tique por tique, pedido por pedido, una fila creciente en la libreta. La caja ya no era una palabra a lápiz. Empezaba a ser un colchón de aire que no se pinchaba al primer tropiezo. Compré mangas pasteleras de verdad y dejé de pegar las viejas con cinta. Compré una espátula que no baila. Invertí en cacao bueno, y la diferencia fue un lujo que se nota en la nariz antes que en la lengua. En la cocina, la vida tenía lógica. Si mides bien, si respetas el horno, si corriges con paciencia, el resultado aparece. Fuera de ella, la lógica seguía en huelga. Mi hijo llamaba poco. Cuando lo hacía, hablábamos en frases que no levantaban polvo. Mi madre enviaba audios con noticias que no pedí. Yo respondía con el silencio exacto que necesitaba para no volver a caer. El perdón, comprendí frente a una bandeja de cupcakes, no es un ingrediente. Es un horno lento. ¿Ocurre o no? No se fuerza. Una tarde, mientras yo alisaba una cobertura, como si puliera un recuerdo, se presentó una mujer de ojos vivaces y carpeta en mano. Se presentó como bloguera gastronómica local. Estuve en la boda, me dijo. Probé tu pastel. Quiero contar tu historia. La cocina pequeña, el renacer, lo que haces con las manos. Me encogí de hombros, con la desconfianza de quien ya vio historias contadas para favorecer al culpable. Le dije que sí solo con una condición, que viniera a ver cómo trabajaba. Pasó un día entero en la cocina, desde el colador de cacao hasta el paquete de harina que no quise cambiar por otro más barato.
porque ya había aprendido que lo barato a veces te cobra después. Me hizo fotos en las que salgo con harina en el pómulo, riéndome, y con el ceño fruncido cuando una rosa de fondant se me suicidó al borde de la tarta, y tuve que rehacerla. El artículo salió un jueves. Hablaba de manos y de paciencia, de mujeres que se vuelven a inventar con el horno encendido, de sabores que curan lo que los psicólogos tardan meses en nombrar. No me nombró víctima, me llamó por mi nombre. Ese día el teléfono vibró como un corazón joven. Sonaron pedidos, preguntas, la vida pidiéndome cita. Abrí una hoja nueva en la libreta y escribí, lista de espera. Algo dentro de mí se aflojó, como un nudo que encuentra su tamaño. No todo era dulce. El cuerpo, gastado, me pasaba facturas antiguas en forma de cansancio, y el miedo ese auditor minucioso venía por las noches a preguntarme si esto duraría, si no era otra manera de poner la esperanza en manos de otros. Pero yo ya había aprendido el idioma de la masa. Amasar es insistir. Fermentar es esperar. Hornear es confiar. Si la vida iba a caerse otra vez, que me encontrara con las manos ocupadas. El domingo por la tarde, al cerrar la cocina, salí a la calle con el delantal todavía húmedo. La ciudad tenía un color que yo no recordaba. Un señor me detuvo para preguntarme por una dirección, y me sorprendí respondiendo con una claridad que no tenía nada que ver con el mapa y sí con la certeza de estar caminando hacia algún lugar. Esa noche, publiqué una foto en la que solo se ven mis manos apretando una manga pastelera. Escribí: no todo lo roto se arregla, pero algunas cosas, si se mezclan con paciencia, levantan. Los comentarios fueron una sala llena de mujeres diciendo: yo también, a mí también, gracias por contarlo. Me dormí tarde, con olor a vainilla pegado al cabello. En el umbral del sueño creí escuchar un ruido desconocido al otro lado de mi alegría recién nacida. No supe nombrarlo entonces. Era pequeño, insistente, el zumbido de una mosca en una habitación limpia. La fama llamó a la puerta, y con ella, la envidia. El zumbido empezó como empiezan las plagas. Pequeño, repetido, fácil de ignorar. Una reseña de una estrella con un tono que intentaba sonar objetivo. Seco. Llegó tarde. No lo recomendaría. Luego otra, calcada, con las comas en los mismos sitios. Después, una tercera que mencionaba un cabello oscuro que no podría haber sido mío, porque ese día llevaba gorro y redecilla como una devota. Apunté las fechas en la libreta, como quien marca un mapa de mosquitos: lunes, miércoles, sábado. Me dije que era parte del juego, que no a todos les gusta lo mismo. Pero una noche, cerrando la cocina, vi cómo se alejaba despacio un coche sin luces interiores. No reconocí la matrícula. Anoté también eso. La semana siguiente, la foto apareció en las redes como un disparo. Una caja mía. Una tarta mía. Y, sobre el cartón, pegado junto a la etiqueta con mi logo, una cucaracha muerta, colocada con precisión para el horror. La madre que había encargado el pastel escribió que, al abrir la caja, la encontró ahí. Comprobé 3 veces mis registros, recordé minuto a minuto la cadena de frío, repasé mentalmente la limpieza de la cocina compartida y la forma en que sellé la caja con cinta nueva. Sabía que no era posible. Sabía que aquello era puesto. Pero la certeza no es una vacuna cuando la imagen se hace viral. El teléfono sonó con otro tono. No pedidos, cancelaciones. Preguntas con filo. ¿Cómo garantizas higiene? He visto la foto, mejor no. La bloguera que me había escrito un artículo me llamó con voz incómoda, diciendo que quizá debía rectificar su entusiasmo, que su prestigio estaba en juego. Le pedí que viniera, que viera. Me dijo que lo pensaría. Colgué con una lealtad, menos en la cuenta. En 24 horas tuve una inspección sanitaria. Entraron correctos, cumplidos, con su método.
Revisaron lo revisable, pasaron la linterna por las esquinas y miraron los registros. Todo en orden, dijeron. Lo apuntaron en un acta con membrete que guardé como se guardan las absoluciones que llegan tarde. Salieron y el silencio quedó más grande. Aquella noche me siguió de nuevo un coche. Esta vez lo vi claro en el retrovisor. 2 calles, 3 semáforos, un gesto evasivo cuando doblé sin avisar. Llamé a alguien, a nadie. No tenía nombre que convocar. Apreté el volante y llegué a casa con un animal desconocido respirándome en la nuca. Subí, me lavé las manos con un énfasis que no era de limpieza y me senté en la cama con el teléfono como si fuera una puerta cerrada. Las reseñas siguieron. Todas decían lo mismo con palabras intercambiables. Seca, tarde, impresentable. Empezaron a aparecer comentarios bajo mis fotos. Bonitas imágenes, malos sabores. La historia vende, el pastel no. El algoritmo, que antes me había abrazado, ahora me mostraba la espalda. En la libreta, la hoja de lista de espera se volvió un paisaje de tachones. Cancelado, cancelado, pospuesto. La caja dejó de crecer y se quedó quieta, como un lago sin viento. 2 semanas después, el mundo hizo un ruido que reconocí como el crujido del destino. Mi hijo tocó a mi puerta casi a medianoche. Tenía los ojos rojos y en la mano el teléfono de alguien que no era él. Entró sin pedir permiso. Me miró como se mira una verdad por primera vez. Lo leí todo, dijo, y me enseñó la pantalla. Chats abiertos. Capturas. Mi nombre hecho arma. Mensajes que narraban paso a paso el sabotaje. La idea de la foto con el insecto, la compra de perfiles falsos, los pagos por reseñas, la satisfacción escrita en frases que parecían morder. Leí de corrido, sin respirar, como si cada línea me sacara una costilla. Allí estaban sus nombres. El de ella, con la risa transcrita en emotíconos. El de él, con su cálculo barato, rutas, horarios, dónde dejar la caja un minuto para permitir el accidente. Una línea me detuvo. El chico no sospecha nada. Está de nuestro lado. Otra me partió la mandíbula. Lo perdió sola. Nosotros solo empujamos. Mi hijo apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Si intentan frenarme, dijo como si hablara con alguien más, lo envío a todos. Al trabajo de él. A la familia, a tus clientes. No supe si abrazarlo o pedirle que me dejara llorar a solas. Me miró a la espera de una orden que no tenía. Ven, le dije. Si te quedas con condiciones. Asintió antes de conocerlas, como quien acepta una condena merecida. Pero esa parte pertenece a otra página. Esa misma madrugada, entre el dolor y el pulso de algo parecido a la justicia, entendí que no podía gritar con la misma saliva que me habían manchado. No iba a nombrarlos. No iba a hacer de la cloaca un espectáculo. Iba a contar mi verdad en voz limpia. Escribí un guión. Corto, preciso, con las palabras que uno usa cuando ya no teme perder a los que se fueron. Preparé la cocina como un escenario decente, mesada ordenada, harina donde debe, luz blanca. Puse el teléfono en un vaso para que se sostuviera y, cuando le di a grabar, me vi distinta. No era la mujer del sofá, ni la del juicio familiar, ni la que contaba monedas en la caja. Era alguien que había aprendido a medir. Conté lo que había pasado, las reseñas sistemáticas, la foto intervenida, la inspección superada. Dije que no señalaría nombres, que no tuve ni tengo pruebas policiales del coche siguiéndome, pero que sí tengo pruebas morales, mi manera de trabajar, la gente que me ha visto, los hornos que no mienten. Entonces mi hijo entró en cuadro. No lo habíamos ensayado. Dijo que había sido injusto, que eligió el lado cómodo cuando yo necesitaba un hijo, no un juez. No pidió perdón, se ofreció. Si confiaron una vez en mi madre, dijo, prueben a confiar de nuevo. Si se equivocan,
Lo pago yo trabajando aquí los fines de semana hasta que me tiemblen las manos. Publicamos el video un lunes a las 9. A las 10 había 5,000 vistas. A mediodía, 20,000. Al anochecer, 50,000. Los comentarios se convirtieron en una plaza pública. Gente que decía, lo sabía. Gente que pedía evidencias. Gente que compartía sus propios sabotajes. Gente que solo quería ver sangre. Yo me limité a moderar con una regla. No nombres, no insultos. La bloguera me escribió sin rodeos. Voy mañana. Quiero ver. Quiero escribir de nuevo. Llegó temprano, se ató el pelo, se puso una redecilla sin que se lo pidiera nadie y se quedó todo el día. Vio cómo rotulaba cajas, cómo sellaba cintas con guantes, cómo registro temperaturas, cómo tiro a la basura lo que no está perfecto. Habló con clientes que pasaron casualmente a media tarde. Probó un trozo de cada cosa y no dijo nada hasta que se sentó frente a mí con los ojos llenos de un brillo que no era caridad. Voy a escribir, dijo. Y esta vez no sobre tu caída y tu regreso, sino sobre cómo trabajas. El nuevo artículo fue un espejo sin polvo. No me rescató, me mostró. Explicó procesos, nombró la inspección favorable, incluyó testimonios. No señaló a nadie, pero dejó claro que alguien había querido desmontar una cocina que lo único que tiene de peligrosa es el calor. Los pedidos no volvieron como una inundación, volvieron como vuelve el pulso después de un susto. Primero irregular, luego firme. Una pareja que había cancelado me dio otra oportunidad para el bautizo de su hija. Una vecina del 4B bajó con una bandeja para encargar magdalenas para el nieto que se come la vida. La lista de espera dejó de ser un cementerio de tachones y se convirtió en un calendario respirable. Y sin embargo, la guerra dejó cicatrices. Aprendí a cerrar el local mirando 2 veces a la calle. Aprendí a documentarlo todo, hasta el minuto en que limpio el borde de una caja. Aprendí a separar la justicia de la venganza como se separa clara y yema, con paciencia, sin temblar. El rencor se me sentó en el hombro varias noches, pero cada mañana lo bajé con la misma disciplina con la que peso la harina. No para ser santa, para seguir. En la libreta, debajo de lista de espera, escribí en pequeño, reabierta. Fue una palabra humilde y heroica a la vez. Miré a mi hijo pelando etiquetas con torpeza voluntariosa, con la espalda un poco más recta que la semana anterior. Supe que el siguiente capítulo no iba a ser de redención instantánea, sino de redención con condiciones. Que el amor como una masa se gana con trabajo, se arruina con prisas y se salva con tiempo. Cerré la cocina esa noche con la llave caliente en la mano. El coche que me siguió los últimos días no apareció. La calle olía a pan de otros, a lluvia antigua, a ciudad atenta. Guardé el teléfono, guardé el miedo, guardé el video, como quien guarda una prueba de vida. El silencio que me acompañó hasta casa no era de derrota, era el silencio de antes de una prueba importante. La misma quietud que precede al ting del horno cuando sabes por fin, sabes que va a subir. Y con esa certeza tibia, abrí la puerta del estudio pensando en lo que vendría, poner reglas, enseñar a mi hijo a sostener el peso y aceptar que la ayuda que iba a dar no sería gratis. Porque el próximo paso no se llamaba perdón, se llamaba mérito. Y estaba a punto de empezar. La mañana siguiente a publicar el video, mi hijo llegó a la cocina antes que yo. Estaba ahí, con la sudadera vieja y el cansancio de sus 16 años puesto como una mochila. No sabía por dónde empezar. Yo sí. Si te quedas, dije, mientras abría el agua caliente, te quedas con condiciones. Asintió sin regatear, con el orgullo apoyado en la nuca. Fines de semana completos, sin sueldo, durante 3 meses. Aprendes desde abajo. Limpieza, mise en place, etiquetado, registro de temperaturas. Te vas cuando yo me vaya. Y en casa, presupuesto. Nada de zapatillas nuevas hasta que ahorremos juntos.
Cada euro, apuntado. No discutió. Agarró la escoba como si fuera un mástil. Empezamos por el suelo. Harina, azúcar, pequeñas derrotas pegadas a la baldosa. El primer día se cortó con una caja. El segundo, confundió azúcar con sal. El tercero, rompió una manga pastelera llena de crema a 2 pasos del mostrador. Fue una tarde larga. La cremallera de clientes se abrió de golpe, la fila avanzaba lenta y alguien en el tercero de la cola golpeó el suelo con la punta del zapato. Yo en la trastienda, él al frente, con la manga rota en la mano como un animal herido, la crema bajándole por la muñeca, me miró. La vieja yo habría corrido a rescatarlo para ahorrar vergüenza. La nueva se quedó a 1 metro, conteniendo el impulso, acompañando el naufragio con la mirada. Respira, le dije en voz baja. Vuelve a cargar. Tragó saliva. Enjuagó, rellenó, giró la manga hasta sentir la presión correcta, volvió al mostrador. La señora de la cola, con prisa pegada al reloj, lo miró como si no nos mereciéramos su tiempo. Él sostuvo la mirada y, con una calma aprendida en 30 segundos, dibujó la espiral exacta sobre el cupcake. Gracias por esperar, dijo, y la voz no le tembló. Yo sentí algo parecido al orgullo, pero tenía otra forma. Era responsabilidad aceptada. Una espina salió de su sitio. El cliente del 5º puesto aplaudió una vez, casi en broma, y ese sonido torpe nos soltó a todos. Guardamos los billetes al final del día, y yo abrí la libreta. Caja, apuntamos todo. Ingredientes, alquiler de cocina, envases, transporte. Mi hijo miró las cifras como si fueran un idioma que antes no existía. Traducí. Esto entra, esto sale. Esto no es tuyo ni mío, es de la panadería. Lo que queda, decide si comemos tranquilo este mes. Y para mis zapatilas, cuando el colchón sea real, dije, antes, no. No fue una crueldad, fue una brújula. Empezó a dejar monedas en un bote con una etiqueta que escribimos entre los dos. No caprichos. El primer domingo, en vez de llamar a sus amigos, se quedó limpiando boquillas de manga como si fueran trofeos de una guerra que quería ganar. Aprendió a girar una espátula sin rozar la base, a leer el brillo del ganache, a escuchar el horno como quien escucha a un enfermo. Ahora, ya. No todo fue ascenso. Hubo sábados en que la torpeza le ganó el pulso. Volcó una bandeja entera de profiteroles. Marcó mal una fecha en el registro. Olvidó girar una caja, y el dibujo se pegó al cartón. Lloró una vez en el baño, en silencio, con el agua abierta para que no se oyera, creyendo que no lo notaría. Lo dejé respirar. Después le toqué la puerta con los nudillos. Sigue, dije. La masa no perdona las pausas largas. A mitad de mes, las cifras empezaron a moverse como si despertaran. No era una avalancha, era la marea. De un promedio de 100 al día, pasamos a 170. No dije lo ves. Apunté con la misma caligrafía paciente de siempre. Él fue el que hizo el comentario. Es 1, 7 veces dijo. Si mantenemos este ritmo, podemos pensar en, no terminó la frase. En respirar, rematé. Con la marea vino una pequeña victoria doméstica. Cambiamos de casa. Dejamos el estudio estrecho y nos mudamos a un piso de 2 habitaciones en un edificio sin pretensiones. No había moho en las juntas, las ventanas cerraban con un clic que sonaba a promesa, y la cocina tenía una mesa donde comer sentados. La primera noche, mi hijo se quedó de pie en su puerta vacía, mirando el rectángulo de pared blanca como quien mira un país nuevo. Gracias por dejarme volver, dijo. Te dejé entrar, respondí. Quedarte, te lo estás ganando tú. Al tercer mes, cumplimos la última línea del pacto. Lo puse en nómina a media jornada. Le di una camiseta con el logo de la panadería. Se la probó como quien se prueba un apellido. Llevó el sobre de su primer sueldo a la mesa,
Lo abrió con un cuidado simbólico, separó una parte. Para el bote dijo: ¿Y de esto? ¿Puedo invitarte a cenar? Acepté por una razón egoísta. Necesitaba que entendiera que el dinero que da sentido no es el que compras, sino el que compartes. Comimos pizza en la caja, sentados en el suelo, con harina en los jeans y las manos caldeadas. Hablamos de cosas pequeñas, sin esquivar las grandes. Por primera vez, el silencio entre frases no fue una pared, fue un descanso. En la cocina, los clientes empezaron a volver. No con fuegos artificiales, sino con nombres propios. La madre del bautizo dejó una tarjeta de agradecimiento con una foto del bebé como una luna. Un hombre mayor trajo una receta escrita por su esposa fallecida y me pidió que intentara replicarla. Dije que sí y mi hijo se sentó a mi lado para aprender a leer caligrafías ajenas. La vecina del 4B bajó con una lista en letra gigante. 12 magdalenas de limón, 8 de naranja, un abrazo para la chica. La abracé. Abrimos un segundo local pequeño, casi un anexo, del tamaño de un cuarto de hospitalidad. Una vitrina, 2 mesas altas, la cafetera como un corazón. El primer día llegué con las llaves en la boca y la risa en el estómago, mi hijo detrás cargando cajas. El letrero recién pintado decía Fresh Start Bakery 2, y me pareció un título que no mentía. No es que empezáramos de cero, empezábamos mejor. La redención, sin embargo, no viaja ligera. Trae su propio equipaje. El rencor se presentaba a veces con zapato nuevo, susurrando que aún me debían, que aún me faltaban disculpas que no llegarían. Lo sacaba a pasear y lo devolvía a su cajón a la hora de pesar harina. Me repetía que no podía pedirle a la vida un recibo por todo. Mi hijo, sin saberlo, ayudaba. A cada torpeza convertida en aprendizaje, el rencor perdía 1 milímetro de altura. Una tarde, el local estaba lleno y la fila era una línea de respiraciones impacientes. Faltaban manos. Le hice una seña a mi hijo. Tomó el delantal, entró por debajo de la barra y se puso al lado de la vitrina. Una chica pidió algo que cure un lunes y él les sirvió un trozo de pastel de chocolate con una pulcritud de relojero. Le dijo, con una seriedad dulce: esto no arregla el lunes, pero lo retrasa. La chica se rió. Yo lo miré servir como quien mira una herida cerrarse sin costura visible. Esa noche, de vuelta al piso, abrimos la libreta. Hicimos balance con té barato y la lámpara de pie encendida. Señalé las cifras. Él hizo la operación con la punta del dedo sobre la mesa. No somos ricos, dijo. Somos solventes, respondí. ¿Y ahora sí las zapatillas? Reí. Ahora sí. Pero una condición, pagas la mitad. La otra la pone la panadería. Asintió, no como quien gana, sino como quien comprende la regla de un juego que quiere seguir jugando. Dormí con la ventana abierta. La ciudad sonaba a vajillas, a conversaciones de balcón, a motos que pasan y no vuelven. En el borde del sueño, pensé en cómo a veces el amor también necesita contabilidad. Restar el daño, sumar las horas juntos, dividir el peso, multiplicar los gestos. No para reducirlo a cifras, para no perderlo. La mañana siguiente, mientras preparábamos cajas, vi su móvil vibrar sobre la mesa, un número conocido. La pantalla encendida mostraba un nombre que había intentado no pronunciar en meses. Mi hijo lo miró, lo dejó sonar. La llamada se cortó. Luego llegó un mensaje. ¿Quién es?, pregunté, sin querer preguntar. Ella dijo, sin dramatismo: mi tía. Tragó un silencio. Dice que necesita hablar contigo. El aire cambió de temperatura. La cocina entera se hizo más pequeña, como si las paredes hubieran dado un paso hacia adentro. Apreté una caja hasta sentir el cartón ceder. Hoy no dia. Lucy, respondió él. Pero voy a insistir.
El timbre sonó a media tarde, demasiado pronto para que fuera un proveedor y demasiado tarde para que fuera un despistado. Nos miramos sin hablar. Yo me limpié las manos en el delantal, respiré, crucé la sala. Al abrir, la vi. Más delgada. El pelo recogido sin espejo. Los ojos con cerco de noche mala. En el pecho, un bebé dormido que olía a leche tibia y cansancio. Necesito ayuda, dijo, sin preámbulos. La puerta, de repente, pesó como si fuera de hierro. El aire de la cocina se quedó a medio camino entre nosotros. La redención, lo supe entonces, exige su examen final. Y yo, que ya había aprendido a poner condiciones, estaba a punto de descubrir si podía ponerlas también al pasado. La puerta pesaba como si alguien hubiera cambiado las bisagras por piedras. Mi hermana estaba ahí, más pequeña que su sombra, con el cabello recogido sin espejo y un bebé dormido pegado al pecho. Olía a leche tibia y a noche sin descanso. No traía maquillaje ni excusas preparadas. Solo la palabra que no había pronunciado jamás sin adornos. Necesito ayuda. No la hice pasar. A veces la compasión necesita un umbral para no confundirse con costumbre. 2 minutos, dije. Asintió como quien acepta un vaso de agua en mitad del desierto. Se apretó la chaqueta ligera. El bebé frunció la boca, volvió a dormirse. Me contó en frases cortas, como se dicta un parte médico. El trabajo de día, la limpieza de noche, las horas encadenadas, la guardería improvisada donde una vecina se apaña, la carta de desahucio, con 7 días escritos, en letras negras que no admiten súplica. La electricidad cortada una tarde que hacía frío y el niño con la boca morada de llanto, la abuela no puede, el abuelo no quiere hablar de esto, y él el hombre por el que quemó la casa de la familia ya en otra casa, en otra vida, con otra mujer, y un traje de felicidad prestada. No vengo a limpiarme, dijo, sin atreverse a mirarme. Vengo a pedirte lo que sea. Un préstamo, un trabajo, un poco de tiempo. El bebé se revolvió, emitió un sonido pequeño, el peso de la vida reclamando sitio. Llegas tarde, respondí. A todo. La frase cayó entre nosotras, como un plato que no se quiere recoger. No gritamos, no lloramos. Nos sostuvimos la mirada con una dignidad sombría. Antes de irse, ella lanzó su última carta, áspera. Él no tiene la culpa de mi estupidez, susurró, señalando al niño. Tu sobrino no tiene culpa. La palabra sobrino me rozó como una abeja cansada. No pica, molesta, bajé la vista, no era mío. No me lo decía la sangre, me lo decían los años. No voy seri. No me cubrí de gloria. Me cubrí de coherencia. Cuando la puerta se cerró, el corazón me latía en el lugar exacto donde a veces se instala el rencor para tirar de la cuerda. 3 días después volvió. Sola, sin el bebé. Tenía otro tono. Esa calma quebrada de quien ya no viene a negociar, sino a declarar. Se quedó en el umbral. No pidió entrada. No vengo a pedirte nada, dijo. Vengo a decirte algo que a mí me costó años entender. La venganza no arregla. Emborracha. Te está saliendo bien, miró detrás de mí, al brillo limpio de la vitrina, a las cajas apiladas, a la vida ordenada, pero te está dejando parecida a mí. Fría, eficiente, dispuesta a que alguien caiga para demostrarte que ahora eres tú quien decide. Me habría reído si no me hubiera reconocido en una esquina de sus palabras. Ella siguió con la naturalidad cruel de quien ya no espera perdón. No te estoy llamando mala. Te estoy diciendo que has aprendido a cerrar mejor que nadie, y que a veces cerrar también es otra forma de hacer daño. Lo que yo hago, le respondí, es proteger lo que me queda. Lo sé, y puedes seguir haciéndolo. Solo que, si te vuelves indiferente a propósito,
te convertirás en otra cosa. Tragó. Te convertirá en mí. Silencio. En esa pausa entró el golpe definitivo. El nombre del niño, dicho con cuidado, como si contuviera cristal. A él no lo usa nadie, terminó. Ni yo debo hacerlo. Me voy. Se fue. Me quedé con el ruido de mis propios pasos en una cocina donde todo estaba en su sitio. Encendí el horno sin necesidad. Abrí la libreta. Cerré la libreta. Llamé a mi hijo. No se lo conté. Le pedí que me alcanzara la lista de proveedores. Necesitaba oír su respiración cerca, mientras decidía si iba a ser valiente de la manera difícil. Aquella noche, en casa, puse una hoja en la mesa. Nunca una lista fue tan poco heroica. Alimentos, bonos de energía, programas de vivienda, guardería subvencionada, asistencia legal para exigir manutención, horarios de oficinas, direcciones exactas. Llamé a una clienta que trabajaba de trabajadora social. Me dictó contactos, atajos, plazos. Escribí sin torpeza, con la precisión de quien conoce la contabilidad del dolor. No firmé la hoja. La metí en un sobre neutro. A la mañana siguiente, camino a la cocina, desvié el coche y la dejé en el buzón de mis padres. No toqué el timbre. No era un gesto para el aplauso. Era una valla en el borde del precipicio, para quien quisiera agarrarse. Una semana después, mi madre me llamó. Reconocí su voz de domingo. ¿Fuiste tú? ¿Yo qué? El sobre. No sé de qué hablas. Se quedó callada un segundo, que, en su idioma, significaba gracias. Cortó antes de arruinarlo. No llamé de vuelta. Aprendí que a veces la paz no es un puente, es una distancia bien medida. El bebé no se quedó sin techo. La vecina de las guarderías improvisadas se convirtió en guardería con papeles. La electricidad volvió. Mi hermana no dejó de ser quien fue, pero dejó de hundirse a la velocidad de un ascensor roto. Lo supe por terceros, como se saben las cosas cuando ya no hay mesa común. Un comentario de mi padre, una nota de mi madre, un mensaje extraviado, que nunca respondí. Mientras tanto, la panadería crecía en silencio, como crecen los árboles cuando nadie mira. El segundo local respiraba, la caja dejaba de sudar, las filas eran pequeñas pero constantes. Un día nos hicieron una portada en una revista local. Me fotografiaron con harina en los dedos, mi hijo detrás colocando una tarta. De ruina a referente, titularon. Recorté la página y la pegué en la pared del almacén con cinta marrón. No para mirarla todos los días, para recordar que las medallas también pesan y que no sirven para amasar. Esa noche, al cerrar, pasó algo pequeño que me erizó más que cualquier aplauso. Intenté recordar la fecha exacta del sofá, del juicio familiar, del motel. No supe. Moví los días en la cabeza como se mueven fichas que ya no encajan en el tablero. Había olvidado, no por negligencia, por salud. Mi hijo me vio sonreír sola. No preguntó por qué. Aprendió a no interrogar a las cicatrices que ya no duelen. El verdadero karma no llegó como venganza de película. No llegó con esposas, ni con disculpas públicas, ni con llantos teatrales. Llegó como balance. Él repitió su libreto con otra mujer y otro anillo. Mi hermana trabajó sin aplausos y sin red. Mis padres envejecieron con una culpa que ya no necesitaba mi auditoría. Y yo hice pan de cada día con mis manos y mis horas, y lo vendí a gente que venía por una porción de dulce y se llevaba un poco de silencio. No perdoné. Dejé de importarles. ¿Qué es un verbo más honesto? La indiferencia no es hielo si se usa bien. Es temperatura ambiente, el clima en el que las cosas dejan de pudrirse. No los odié, los deshabité. Cambié la cerradura por dentro y el ruido de sus vidas, insisto, se volvió murmullo lejano. Hubo un último gesto privado. Un domingo, cerrando el local,
Una mujer me esperaba fuera con una bolsa de pañales bajo el brazo. Era mi hermana. No habló de sí, habló del niño. Me dijo su palabra favorita, pan, su miedo nuevo la oscuridad. Su insistencia de madrugada, agua. Me enseñó una foto, un diente minúsculo, una camiseta con manchas. Me acerqué, miré el píxel de su vida, devolví el teléfono sin sonrisa ni tristeza. Que coma, dije, que duerma, que crezca, y añadí, por mí, que no aprenda de nosotros lo que nos sirve. Nos miramos. Luego cada una siguió caminando en su dirección. No quedó música, quedó aire. Aquella noche, antes de apagar la luz de la cocina, escribí una frase en la pizarra que usamos para los horarios. Un nuevo comienzo no es olvidar, es vivir tan bien que lo de ayer ya no decide lo de hoy. La tiza crujió, y el polvo blanco cayó sobre el acero como nieve benigna. Mi hijo leyó, levantó la vista, me sostuvo la mirada. No dijo mamá, lo conseguimos. Dijo algo mejor. Mañana a las 6. Asentí. A las 6 se enciende el horno. A las 6 se amasan las decisiones. A las 6 el karma deja de ser una palabra y se vuelve algo que cruje, que huele, que sube. A las 6, por fin, la vida,